Una vez más, amados hermanos, buenos días. Buenos días. Un saludo especial también de nuestro pastor Juan Pablo. Se encuentra pues en Ecuador y desde allí nos envía los saludos muy afectuosos, fraternales a cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a disponernos entonces para la lectura de la palabra y su exposición en esta mañana. Quiero que por favor me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, estaremos leyendo del versículo 1 al 3. Mateo 5, del 1 al 3, dicen la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Busquemos al Señor una vez más en oración, amados hermanos. Padre, queremos en este momento, Señor, rogar de tu bendición para la predicación de tu palabra. Señor, que seas tú, Padre, mostrándonos como cantábamos tu voluntad. Anhelamos, Señor, el poder escuchar tu voz por tu palabra y que muestres a esta tu iglesia tu voluntad. Concede tu gracia, Señor, para que nuestros corazones la acaten y la cumplan. No, Señor, no nos des lo que creemos que necesitamos. Danos lo que tú sabes que realmente necesitamos, Señor. Pon en nuestros corazones un buen terreno, Padre, para que tu palabra dé aquí un buen fruto, Señor. Ayuda al que enseña, Padre, y tu gracia le baste en medio de sus debilidades. Usa, Señor, poderosamente tu palabra y también bendice al que escucha. Da salvación, Señor, al que no ha venido a Cristo y edifica a los que ya hemos creído también, Padre. Tu gracia, Señor, esté con nosotros para este momento también. Lo rogamos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, durante unas semanas, durante unos días del Señor, estuvimos meditando acerca de los atributos del Señor y, bueno, procurando claramente por la palabra ver al Señor tal y como Él verdaderamente es. Es la preocupación de muchos teólogos y de muchos pastores, el hecho de que cuando no se predica a Dios conforme a la palabra, se piensa en el destino de estas personas cuando estén frente a Dios y vean que, bueno, el Dios al que ellos alababan realmente no es el Dios con el que se encuentran allí. El Dios por eso es tan importante encontrar al Dios de las Escrituras, ir siempre a la palabra. Y bueno, esto no con otro fin, sino simplemente que podamos conocernos delante de Dios, qué es el hombre realmente del Señor, conocer el amor del Señor, conocer su santidad y ver cómo es que el Señor ve nuestro pecado y reconocer nuestro pecado, pero también comenzar a comprender su paciencia, su misericordia y comprender que todos los días necesitamos de estos hermosos atributos. Y cuanto más conocemos a Dios, menos razones vamos a encontrar para confiar en nosotros mismos. Es este el objetivo de conocer a Dios. Ver que Dios crece mientras nosotros menguamos. Ver que Dios es muy majestuoso y nosotros cada vez menos indignos. Debemos encontrar claramente y reconocer más fielmente nuestra pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque es importante aprender cuál es la verdadera felicidad o qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en cuanto a la verdadera felicidad. Bueno, claramente el Señor tiene una preocupación grande porque la definición que el mundo le da a la felicidad es algo que contraría totalmente a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo llama dichoso, bienaventurado, que es lo que quiere decir la palabra bienaventurado, muy feliz, muy gozoso a todos aquellos que poseen algo material. Llaman dichoso al que es fuerte, llaman bienaventurado al que es poderoso, llaman bienaventurado al que tiene mucha fama,
Llaman bienaventurado al que en sí mismo no necesita nada. El que se muestra como un hombre completo, uy, qué hombre tan feliz. Esa es la felicidad que nos muestra el mundo, pero cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar en su, quizás el sermón más famoso, sino el más famoso, el primer sermón del rey, Él va a mostrarnos que es todo lo contrario. Que los verdaderamente dichosos y gozosos son aquellos que son pobres en espíritu. Y les dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Claramente nosotros estamos acostumbrados a ver que aquí en la tierra los ricos, los famosos, tienen acceso a los mejores lugares. Pero el Señor le va a decir, no es así para con mi reino. A mi reino solo los que son pobres en espíritu son los que verdaderamente van a entrar. Los que no tienen nada que mostrarme o darme, esos son los que verdaderamente van a entrar a mi reino. Y no es casualidad, amados hermanos, que el Señor haya puesto como la primera bienaventuranza esta, pobres en espíritu. El Señor, antes de hablar de los que lloran, antes de decir bienaventurados los mansos, los humildes, los que sufren persecución, Él les dice, primero son bienaventurados los pobres en espíritu. Primero comienza con aquel que reconoce su pobreza espiritual. No solamente con el que reconoce su condición baja, no, sino por aquellos que reconocen cuánto necesitan de Dios. Esta es la primera bienaventuranza y es la que nos va a llevar al corazón del Evangelio. Es lo que quiero que veamos hoy, que antes de recibir las riquezas que se encuentran en el cielo, claramente, debemos primero reconocer nuestra pobreza. Es el primer paso en la vida o en el inicio de nuestra vida cristiana. Y esta dependencia de esa gracia de Dios no pertenece solamente a nuestro inicio, sino que es una pobreza que debe acompañarnos durante toda nuestra vida cristiana. Entramos al reino dependiendo de la gracia, entramos al reino porque Cristo nos abre la puerta. Sin embargo, continuamos dependiendo de esa pobreza espiritual durante toda nuestra vida en nuestra carrera de la fe. Así que lo que quiero que veamos es eso, amados hermanos, que quien reconoce su pobreza halla la verdadera riqueza en Cristo Jesús. Así que vamos a estudiar en estos cortos minutos precisamente eso. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? El Señor les dice allí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, hay que entender, amados hermanos, que cuando Cristo empieza diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, no está enseñando acerca de una pobreza económica. El Señor dice bienaventurado, o más bien no enseña que la pobreza económica haga bienaventurado al hombre. Mateo especifica que nuestro Señor está hablando de una condición espiritual, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. La palabra que el Señor o que Mateo emplea para pobres en espíritu puede utilizarse para describir una condición profunda de indigencia. Miren lo que el Señor está diciendo. No se refería o no hace referencia simplemente a quien tenía menos, a quien tenía un poquito. No. Esta palabra podía describir al mendigo que dependía únicamente de la ayuda que las demás personas le podían dar. Era una pobreza en todo la extensión o el significado de la palabra. Y entonces el Señor Jesucristo toma esa realidad y la aplica a nuestra condición. La aplica a la condición del hombre delante de Dios. Ahora, ser pobre en espíritu significa más bien llegar a reconocer nuestra necesidad espiritual. Es comprender que el pecado nos ha dejado en una condición en la que no podemos solucionar por nosotros mismos. Una condición a la que nosotros no tenemos respuesta, una solución a la que nosotros por nosotros mismos no podemos salir. Y que nuestra esperanza más bien debe encontrarse fuera de nosotros. Aquí debemos
comenzar entonces aclarando falsas enseñanzas en cuanto a qué es ser pobre en espíritu. Porque nuestro Señor no está diciendo bienaventurados los pobres. No, Él dice bienaventurados los pobres en espíritu. Por lo tanto, primero, no consiste en una miseria en cuanto a bienes materiales. No consiste en esto. Un hombre, por el contrario, puede llegar a poseer muy pocas posesiones. Un hombre puede tener muchas necesidades materiales. Y sin embargo, un hombre puede estar lleno de orgullo. El hombre pobre puede estar lleno de envidia. El hombre pobre puede estar descontento. Por lo tanto, no está siendo pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque la pobreza económica no siempre resulta en humildad. Vemos que no es así. Al contrario. Ahora, también hay personas que son ricas, que tienen muchas posesiones económicas, una buena posición económica, y sin embargo estas sí reconocen su necesidad delante de Dios y su dependencia delante del Señor. Por ejemplo, la palabra nos muestra que hombres como Abraham, como Job, como Moisés, estos hombres como David, tuvieron muchas posesiones económicamente. Y sin embargo, eran hombres que se humillaban bajo la poderosa mano del Señor. Nada tiene que ver entonces con la pobreza económica. Tampoco significa que la pobreza espiritual o un hombre debe tener un espíritu pobre o tímido. Hay personas que dicen que el verdadero pobre en espíritu es el hombre que es tímido, es el hombre que casi no habla, es un hombre que vive dominado por el temor. No. El hombre que no se atreve a actuar, ese hombre es pobre en espíritu. Ese hombre que vive retraído, ese hombre es pobre en espíritu. No, tampoco es a esta pobreza espiritual a la que el Señor nos está llamando. Miren, no puede ser pobre en espíritu un cristiano que huye de las responsabilidades. Hay personas que dicen, yo no predico el evangelio porque yo no quiero ser visto. Está huyendo de las responsabilidades. Esa no es la pobreza espiritual que quiere el Señor. Ahora, tampoco debemos confundir el ser pobres en espíritu con una falsa humildad. Hay personas que dicen, entre más pequeñito sea el hombre es porque es más pobre en espíritu, y no es así. Miren, cuántas personas o cuántos hombres pueden hablar continuamente de su indignidad, pueden rebajar sus condiciones y empiezan a decir, no, es que yo no puedo. Hermanos, es que yo no tengo la capacidad. Hermanos, es que realmente yo no poseo esos dones. Se presentan como alguien sin importancia. Pero, hermanos, hay personas que hacen esto únicamente para que las otras personas se acerquen y les digan, hermano, no piense eso. Hermano, usted puede, pero es que mire todo lo que usted sabe harto. Porque lo que esperan es ser corregidos. Lo que esperan es que las otras personas lo halaguen, que lo reconozcan y digan, mire ese hermano como es de humilde. Mire ese hermano que no habla, que sabe que no es nada delante de Dios, pero solamente para ser visto. Eso no es ser pobres en espíritu tampoco. La humildad cristiana no debe destruir la valentía. Moisés fue descrito como un hombre que era así, un hombre que era muy manso. Sin embargo, él compareció frente a Faraón. Miren a Pablo. Pablo reconocía su debilidad, pero Pablo no era un hombre que se retraía. Pablo predicaba el evangelio con valentía delante de gobernantes y de multitudes. Amados hermanos, reconocer nuestra insuficiencia no significa volvernos inútiles o volvernos cobardes, sino más bien aprender a actuar dependiendo de la fortaleza de Dios. La pobreza espiritual tampoco consiste en vivir despreciándonos. Muchas veces se enseña esto, que mientras más se castigue usted mismo interiormente o mientras más viva repitiéndose continuamente que usted no vale nada, esa es su pobreza espiritual. Y no es así, amados hermanos. No es una especie de crueldad. Ser pobres de espíritu a veces era interpretado como esos hombres que salen a darse latigazo en frente de personas. Eso no es ser pobre espiritualmente, amados hermanos, porque el evangelio no manda eso. El evangelio sí, claro, nos manda a reconocer una condición frente a Dios y acudir a Cristo. Sin embargo, una cosa es estar quebrantados por nuestros pecados, que eso es válido, y otra muy diferente
permanecer encerrados en una condenación, dándonos golpes de pecho. No, amados hermanos, porque entonces negaríamos la eficacia de la sangre de Cristo y estuviéramos diciendo casi que la sangre de Cristo no es suficiente para limpiarnos. Entonces eso tampoco es ser pobres en espíritu. Entonces, ¿qué es más bien ser pobres en espíritu? Bueno, hermanos, el verdadero pobre en espíritu no representa un papel delante de los hombres. Su principal preocupación no es parecer humilde, sino reconocer honestamente lo que es delante de Dios. No exagera sus pecados para llamar la atención de los demás, no. No niega las capacidades que Dios le ha dado, no. Al contrario, el que es pobre en espíritu puede reconocer los dones que el Señor le ha dado sin atribuirse la gloria a sí mismo. Sin atribuirse la gloria a sí mismo. Por ejemplo, veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:7. 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. Miren las palabras de Pablo. Pablo está presentando el ministerio de los apóstoles y en el versículo 7 del 4 capítulo dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué has, dice Pablo, o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es la pobreza en espíritu esto, hermanos. Es la verdadera humildad. La verdadera humildad no consiste en negar nuestros dones, una vez más, sino a reconocer de quién proceden y para quién deben ser usados. La verdadera pobreza espiritual es ir delante del Señor reconociendo nuestra ruina. Es ir delante del Señor y decirle: Señor, tengo mis manos vacías. No tengo nada por ofrecerte y todo lo que tengo ha sido un regalo tuyo. Esto es ser verdaderamente pobres en espíritu. Y recordemos a quién les está hablando el Señor. El contexto en el que Cristo se presenta, amados hermanos, eran hombres que se creían sabios según su propia inteligencia o su propia prudencia. Les estaban hablando a hombres acostumbrados que el que más sabe, que el que más está arriba es el más cercano a Dios. Y no es así, amados hermanos, no es lo que Cristo nos está diciendo. Todo hombre apartado de Cristo se encuentra sin una verdadera pobreza espiritual. Claro, son pobres delante del Señor y no lo reconocen. La verdadera o la diferencia entre el que verdaderamente ha visto su pobreza espiritual y el que no es simplemente una cosa: no la quiere reconocer. Porque el hombre que no tiene o que no posee pobreza espiritual lo que hace es jactarse en sí mismo. Vive dependiendo de su propia moralidad, vive dependiendo de sus propias obras. Por eso el Señor les habla a estas personas allí. Ha dejado, amados hermanos, su salvación en sus conocimientos. Entonces viene Cristo y se presenta delante de ellos, el Mesías. Ellos esperaban claramente a un Mesías que los salvara del dominio romano. Ellos esperaban un Mesías que viniera con un gran poder político, un Mesías que los elevara, un Mesías que mostrara o que llevara al pueblo de Israel a donde ellos soñaban, una gran nación poderosa. Y viene a enseñarles acerca de la humildad. Así que, amados hermanos, la pobreza verdadera en espíritu es mostrar nuestra bancarrota delante de Dios. No es vivir una vez más escondidos delante del Señor o delante de las personas. Es más bien ir con nuestras manos sin nada que ofrecerle al Señor y decirle: Padre, úsame, no tengo nada, soy insuficiente, y depender simplemente de lo que Dios quiere hacer. Eso es ser verdaderamente pobres en espíritu. Vamos a ver ahora, amados hermanos, que el hombre natural se resiste a reconocer su pobreza. El hombre natural se resiste a reconocer su pobreza. Hay una realidad que no podemos esconder. El Señor Jesucristo sabe que todo hombre que se encuentra apartado de Él está espiritualmente está pobre. ¿Por qué entonces más bien tantos viven sin buscar la misericordia de Dios? ¿Por qué entonces las personas se rehúsan a encontrar en Cristo la única salvación? Bueno, es porque ellos no quieren reconocerla. Miren,
El Señor Jesucristo le habla a una iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Cristo les muestra esa realidad a la iglesia la iglesia en Laodicea, la iglesia Laodicea. Y el Señor Jesucristo les dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice Cristo, que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amados hermanos, son palabras graves las que el Señor Jesucristo les está diciendo a aquella iglesia, porque el Señor les está mostrando la enorme diferencia entre lo que ellos pensaban de sí mismo y lo que realmente Cristo estaba viendo en ellos. Ellos se consideraban totalmente ricos. El Señor les dice, ustedes creen y dicen, yo soy rico, pero el Señor los declara como personas pobres y desnudas. Su necesidad era real, pero no podían reconocerla y no podían verla. Y esta es una de las grandes dificultades para que nosotros podamos recibir el Evangelio. Una persona puede admitir que ha cometido muchos pecados y puede reconocer que sus pecados le duelen y puede decir, hay muchos aspectos en mi vida que necesitan ser cambiados, pero todavía pueden conservar una profunda confianza en sí mismos. Puede pensar que después de todo, él procura el bien. Él puede decir, después de todo, bueno, mi condición delante de Dios no es tan mala. Sí, mis pecados son graves, pero quizás no son tan malos como los de otras personas. Bueno, hermanos, esto no es pobreza espiritual. Por eso el Señor Jesucristo enfrenta a los fariseos y les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos. Ellos van al médico. Claro, el Señor Jesucristo no está diciendo, no es que hay personas sanas que no necesitan de médico, no. Todos delante del Señor estamos en la misma condición, necesitamos ser salvos. Pero el Señor estaba confrontando a esas personas que decían, yo de nada tengo necesidad, yo soy todo suficiente. Claro, quien no reconoce su enfermedad, tampoco comprendían la necesidad que tenían de que el médico haya venido a ellos. Pero hay muchas más muestras en las Escrituras acerca de la falsa pobreza espiritual o lo que impide que nosotros vayamos al Señor con nuestra pobreza. Veamos otro ejemplo en Mateo capítulo 19. Mateo 19. Veamos, quizás hemos escuchado muchas veces de hablar de este joven famoso, el joven rico. Veamos cómo el Señor lo confronta desde el versículo 16 al 22 de Mateo 19. Dice la palabra, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Él le dijo, todo, Señor, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque él tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hermanos, un hombre que no reconocía su pobreza espiritual. El problema no era simplemente que este joven poseyera muchos bienes. Una vez más, no es malo poseer bienes. Como diría un hombre del pasado, no es malo poseer bienes, sino que los bienes te posean a ti. Sin embargo, cuando Cristo trató con eso que este joven amaba tanto, hasta ahí pudo. Él pensaba que con guardar actos externos ya, delante del Señor estoy bien, y el Señor le dice, no. Aquellos que vienen a mí no son capaces de abandonar todo, dejarlo todo. Miren, el único pecado que tenía este hombre era que él pensaba que haciendo estas cosas iba a entrar al reino de los cielos y que eso era suficiente.
Y Cristo le dice, no, el que se cree rico no puede entrar a mi reino. El que cree que puede entrar por guardar cosas externas sin necesidad de mí, que soy la verdadera puerta, no va a poder entrar al reino de los cielos. Pero también, hermanos, existe otro ejemplo en las Escrituras de lo que es realmente ser pobre en espíritu y la dificultad que tiene un hombre que confía en sí mismo de entrar al reino de los cielos. Vayamos a Lucas capítulo 18 por un momento. Veamos otro ejemplo en las palabras del Señor Jesucristo en Lucas 18 del 9 al 14. Dice la palabra del Señor, Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Hermanos, el fariseo era un hombre supremamente disciplinado. El fariseo era un hombre que cumplía con todos los deberes religiosos de su época, pero todas esas cosas habían terminado alimentando en él lo que el Señor dice, la confianza en sí mismo. Vemos su oración. Gracias porque yo no soy como esos. Gracias porque yo sí diezmo. Gracias. Mire, hermano, se comparaba con los otros hombres. No era pobre en espíritu. Pero el Señor muestra el contraste de un pecador. Recordemos que los publicanos eran considerados como de los hombres más pecadores, traidores. Eran hombres que tomaban de los tributos de su propio pueblo para dárselo a Roma. Eran traidores y el Señor lo pone y dice, este hombre es un verdadero pobre en espíritu. Miren cómo ora. No es capaz ni de alzar sus ojos a los cielos. El publicano reconocía su verdadera necesidad, pedía misericordia. El fariseo no. El fariseo seguía satisfecho con su propia condición. Este no era pobre en espíritu, amados hermanos. Cuando estemos delante del Señor, no vamos a poder ir como el fariseo. ¿Recuerdan cuando el rey hace ese gran banquete y manda a llamar a sus invitados y todos empiezan a decirle, yo no voy a ir? Estoy ocupado, estoy haciendo esto, tengo que ir allí. ¿Y qué hace el rey? Vaya y busque a los cojos, a los ciegos, vaya y busque a los ladrones, vaya y busque a todos esos hombres y dígales que vengan. Porque ellos sí, hermanos, van a entrar al reino de los cielos. Porque ellos van a ir delante del Señor sin nada, en humildad. Por eso es necesario ser pobres en espíritu. ¿Ustedes recuerdan que antes nos mostraban la imagen de la entrada al reino de los cielos como con Pedro allí con una llave y abría y cerraba la puerta según él quería? He escuchado hablar a personas que creen que cuando mueran van a ir delante de Pedro y van a sacar su lista de buenas obras y le van a decir, déjeme entrar, mire todo lo que yo he hecho, he acumulado gracia tras gracia tras gracia, déjeme entrar. Hermanos, no, el Señor Jesucristo por el contrario dice que esto no heredará en el reino de los cielos. El que posee confianza en sí mismo no va a poder ir al reino de los cielos. Y el hombre piadoso, la mujer piadosa, no llega a un punto en el que deja de necesitar de Cristo una vez más. No es que simplemente ya me muestro una vez pobre en espíritu y listo. No, precisamente porque conoce su debilidad, acude al Señor en oración. Precisamente busca dirección en su palabra. Este es un verdadero pobre en espíritu. El que dice, Señor, heme aquí. Señor, no sé hablar, pero si tu presencia va conmigo, voy, Señor. Heme aquí, ayúdame entonces tú, Señor. Muéstrame por tu palabra tu voluntad.
es la pobreza en espíritu, entonces, no solamente la entrada a la vida cristiana, sino también algo que debe acompañarnos durante toda nuestra vida cristiana. ¿Cuántas personas llegan por primera vez al Señor y muestran su arrepentimiento? El Señor les muestra su pecado y se arrodillan y lloran, tienen un verdadero arrepentimiento y con el paso del tiempo se vuelven altivos, orgullosos, no saludan, no ayudan al necesitado. Hermanos, es el peligro también de nosotros, el dejar un día atrás esa pobreza en espíritu. Veamos, amados hermanos, también la promesa que el Señor da a aquellos que se reconocen pobres en espíritu. Los pobres en espíritu poseen el reino de los cielos. Los pobres en espíritu poseen el reino de los cielos. Voy a citar a un puritano, a Thomas Watson. Miren las palabras que dice este puritano. Él dice: el que se envanece con una opinión de excelencia y autosuficiencia no es apto para recibir a Cristo, pues ya está lleno de sí mismo. Si la mano está llena de piedras, no puede recibir oro. La copa debe vaciarse antes de poder ser llenada con el agua viva del Espíritu. De la misma manera, Dios vacía al hombre de sí mismo antes de llenarlo con su preciosa gracia. Nuestro Señor Jesucristo, después de que termina la bienaventuranza o la razón de esta bienaventuranza, Él añade: porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es una gran paradoja, como dicen los teólogos, acerca del reino de Dios. Es una de las razones por las que muchas personas endurecen su corazón cuando les predican el Evangelio. ¿Cómo es eso de que debo reconocer que soy pobre para poder ser rico? ¿Cómo es eso de que debo abandonar esas cosas que amo para poder recibirlo todo? Bueno, amados hermanos, si usted no lo hace, entonces no espere que Dios le dé el reino de los cielos. ¿Con qué Cristo compara el reino de los cielos? Con un tesoro escondido y una perla de gran precio. Él dice: el que haya ese tesoro enterrado, vende todo y compra el terreno. El que haya esa perla hermosa, vende todo para comprar esa perla hermosa. Es lo que el Señor demanda a aquellos que encuentran y tienen enfrente el reino de los cielos. Dejarlo todo, amados hermanos. El Señor, cuando va por sus discípulos, les dice: déjenlo todo, no lleven nada consigo y síganme. Algo semejante, amados hermanos, es lo que el Señor nos muestra con el fariseo y el publicano. Estas parábolas también nos enseñan que no nos enseñan que podamos comprar la salvación mediante nuestras renuncias, tampoco. Más bien, lo que el Señor hace es mostrarnos el incomparable valor del reino. Cuando el hombre comprende el valor de ese tesoro que ha encontrado, todas esas cosas que antes eran valiosas para él, bueno, pierden su importancia y vende todo para entonces adquirir lo que verdaderamente vale la pena. Un hombre que muestra la verdadera pobreza en espíritu es Pablo. Vaya conmigo a Pablo, lee las palabras de Pablo en la carta a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Miren las palabras de Pablo. Pablo decía, desde el versículo 1 en adelante: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene en qué gloriarse en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es según la ley, irreprensible.
Pero él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este hombre sí tenía de qué gloriarse. Este hombre sí tenía cómo ir a estas personas y a decirle, ustedes no pueden ser mejores que yo. Yo era fariseo, yo hice esto, tenía todas estas cosas. Pero cuando se encontró con la excelencia de Cristo, él dice, todo esto era para mí basura. Y realmente no es la palabra con la que Pablo describe esto. Es una palabra mucho más fuerte. Es una palabra que podría traducirse algo así como estiércol. Él decía todas estas cosas, peor que basura realmente. ¿Por qué? Porque encontró que debía mostrarse pobre con tal de ser hallado en el Señor Jesucristo. Él dice, cuantas cosas eran para mí ganancias, las estimo como pérdida. Esta es la pobreza de espíritu llegando al corazón del Evangelio una vez más. Pablo comprendió que aquello en lo que él había confiado durante tantos años no podían justificarlo delante de Dios. Pero cuando lo reconoció, él quedó vacío. Al abandonar la confianza que tenía en su propia justicia, encontró más bien en Cristo esa justicia que jamás él mismo había podido producir. Porque eso es la verdadera pobreza en espíritu. Señor, si algún día estoy en tu presencia, si algún día tú me permites estar en tu presencia, va a ser simplemente por Cristo. Porque en mí, nada. En mí, Señor, algo que pueda ofrecerte, nada. Manos vacías he traído ante ti. Recuerden el hombre crucificado junto a Cristo. ¿Qué podría presentar allí ese varón? Nada. Simplemente Cristo lo vio pobre porque cuando él dice, acuérdate de mí, está reconociendo su pobreza y su necesidad. Existe un contraste muy fuerte entre Pablo y el hombre y el joven rico. Porque cuando Cristo los confronta a los dos, cuando Cristo trató con aquello en lo que durante años ellos había descansado su justicia, el corazón del hombre se marcha muy triste, se marchó con sus posesiones, pero hermanos, sin la salvación. Pero Pablo, en cambio, después de que encuentra a Cristo, después de que Cristo se le aparece en el camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces él pudo mirar aquello que anteriormente consideraba como lo mejor y dijo, esto no es comparado con el tesoro mayor que Cristo me promete. La cruz, amados hermanos, la cruz, lo que leíamos hoy, ¿qué puede hacer usted para pagar la deuda delante del Señor? Nada. Somos pobres delante del Señor. Y la promesa es clara, de ellos es el reino de los cielos. Cristo no simplemente está diciendo, ustedes algún día van a entrar al reino, algún día va a ser su posesión. El Señor dice, de ellos ya es el reino de los cielos. Cuando usted muestra su pobreza delante del Señor y usted va y dice, no puedo comprar ninguno de tus favores, entonces usted es dueño y poseedor del reino de los cielos. ¿Por qué? Bueno, una vez más, no es por sus obras. No es que la humildad suya vaya a comprar al reino, no. El Señor Jesucristo le dice, no tema, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino es concedido gratuitamente. Es por eso que el pobre en espíritu es el único que lo puede poseer, porque no está poniendo un precio, es totalmente gratis. El Señor ha provisto en su Hijo Jesucristo aquello que los pecadores no habían podido pagar. ¿Quién va a ir a exigir? Personas, los que no son pobres en espíritu, exigen la entrada al reino de los cielos. Lo exigen. Dicen, Dios me tiene que dejar entrar. Las religiones dicen esto. Usted sea buena persona porque ya usted va a ir al reino de los cielos. No, hermanos, no podemos exigirlo. Por eso el publicano dice, Señor,
sé propicio a mí, pecador. Y es esa petición la que nos conduce directamente a Cristo. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente, dice Pablo, gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor ha provisto en Cristo aquello que nosotros nunca habíamos podido lograr. Por eso, el reconocer nuestra pobreza espiritual no debe dejarnos contemplándonos a nosotros, debe llevarnos a Cristo. El pobre en espíritu reconoce a Cristo y tiene pensamientos elevados, pero no de sí mismo. Tiene pensamientos elevados de su Salvador. Ve a Cristo maravilloso. ¿Con qué se compara el fariseo? Con el publicano. ¿Con qué se compara el cristiano? Con Cristo. Ese es el verdadero paso, el verdadero peso en la balanza. Cristo. ¿Qué somos delante de Cristo en su perfección? Nada. Somos verdaderamente pobres en espíritu cuando verdaderamente usamos la palabra como espejo, pero para mostrarnos a Cristo. Amados hermanos, quiera el Señor que esta bienaventuranza, para concluir, nos obligue a preguntarnos si hemos reconocido verdaderamente nuestra condición delante de Dios. Ya hemos visto sus atributos. ¿Cómo se considera entonces usted delante del Señor? ¿Es como el fariseo? ¿Todavía tenemos opiniones demasiado elevadas de nosotros mismos? No, hermanos, no seamos como el joven rico, no descansemos en nuestras posesiones, seamos como el publicano, porque le dijo, este sí se fue justificado antes que el otro. Y el que no ha venido al Señor Jesucristo, el que todavía cree que posee posesiones suficientes como para comprar la entrada al reino, abandone eso. Abandone eso y venga a Cristo y reconozca que necesita de la misericordia de Cristo. Reconozca que no tiene nada, no se estrelle. No abra sus ojos y contemple delante de Dios que todo lo que usted ha hecho, como dice Isaías, su justicia, fueron solamente trapos de inmundicia. Venga al Señor en su pobreza, porque es suyo, entonces más bien suyo será el reino de los cielos. Descansemos en Cristo, en su misericordia. Así comienza la vida cristiana, pero así debe continuar, hermanos, siendo nosotros pobres en espíritu. Descansemos en que Cristo es lo suficientemente rico como para llevarnos al cielo, llevarnos al reino junto a su Padre. Él dijo, en la palabra se dice que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales, solamente por gracia. Vayamos al Señor con esta pobreza y roguemos al Señor que nos llene más y más con su Espíritu y que verdaderamente podamos decir como cantamos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oremos. Padre, compunge nuestros corazones, Señor. Haz que nuestros corazones anhelen únicamente ser ricos en ti, Señor. Padre, despójanos de todas esas riquezas en las que hemos puesto nuestras confianzas. Despójanos, Señor, de nuestra propia fuerza, de nuestra autosuficiencia. Despójanos, Señor, del orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra altivez, de nuestra soberbia, porque hoy reconocemos que estamos en bancarrota delante de ti, Señor. Permítenos ser verdaderamente pobres en espíritu y servirte dependiendo únicamente, Señor, de lo que tú nos concedes por gracia. Como Pablo oraba, ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? Señor, muévenos a ser más humildes, más mansos, pero entonces permítenos iniciar siendo pobres en espíritu. Y gracias, Padre, por tu palabra, y permite que esta palabra, Señor, dé buen fruto en nuestros corazones y podamos ser como Cristo, quien se despojó de todo sin importar que era igual a Dios como cosa a que aferrarse. Déjanos, Señor, despojarnos de todo. Y gracias, Padre, por la salvación. Salva, Señor, por tu palabra al que no ha venido a ti todavía. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos, Señor, únicamente por nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén.